Ahora, entrevista en Hora Cero. Bueno, seguimos en Hora Cero, vamos con el primer reportaje y quédense atentos porque vamos a dialogar, nada menos que con la politóloga, pero además es una periodista amiga, acreditada en el Congreso desde hace mucho tiempo, colabora con Noticias Urbanas, colabora con un montón de medios y conoce muy bien los pasillos del Congreso. Quiero presentarles a Carolina Dávila. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Hora Cero, Periodismo Político. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío y también saludos a toda la audiencia que está del otro lado. Bueno, querida Caro, quiero arrancar con vos. Vos descubrís muy al detalle lo que pasa en el Congreso, no Sí. solo lo que pasa en la reunión de la comisión, en la sesión, sino también todo el trasfondo político. Y te quiero aprovechar para eso. ¿Por qué? Porque conocés bien todo lo que viene pasando con el tema del juicio político que impulsa el Frente de Todos contra la Corte Suprema de Justicia, Caro, y te quiero Sí. preguntar, ¿cómo ves ese desarrollo y lo que está pasando con eso? Pero vos que conocés bien al detalle lo que pasa en el Congreso, ¿cómo te imaginás que va a ser el año legislativo frente a una pelea tan fuerte entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio? Mira, la verdad que la dinámica se está modificando, te diría mes a mes. Los números son muy ajustados tanto para el oficialismo como para la oposición, por lo cual sí o sí se necesitan de los consensos políticos para poder sesionar. De hecho, desde la última elección legislativa tenemos números ajustadísimos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y en el Senado con el año electoral, que también lo que se produjo dentro del oficialismo es este quiebre, ¿no? Estos 4 senadores que deciden irse del Frente de Claro. Todos en la Cámara Alta, más su aliada Alejandra Vigo de la provincia de Córdoba, que bueno, ahí complica un montón más al oficialismo. Y te diría que las dinámicas son distintas. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el Senado que no sesiona ya hace varios meses, no pudo sesionar durante la prórroga de las sesiones del periodo de sesiones ordinarias y tampoco lo hizo durante el periodo de las extraordinarias. Sí lo pudo hacer la Cámara de Diputados, justo el último día antes de que termine el periodo de extraordinarias, que lo hicieron con el tema justamente de la reforma previsional. Ahí el oficialismo tuvo que negociar, te diría, hasta último momento con los legisladores, sobre todo, que no están de un lado ni del otro de la grieta, sino que son los legisladores que están en el medio, que negocian tanto con el oficialismo como con la oposición, y también dan quórum de acuerdo a los temas que a ellos les importan. Claro. Entonces, hoy solamente hubo esta sesión durante este año y la semana que viene sí vamos a tener 2 sesiones, martes y miércoles, en la Cámara de Diputados, y hasta ahora el Senado no se sabe cuándo se va a convocar a las sesiones. Y por otro lado, que vos mencionabas del juicio político, ya hay varias reuniones que se vienen dando en la Comisión de Juicio Político, que la preside la legisladora Carolina Gaylar del oficialismo. Allí te digo que muestra un poco de lo que fue modificándose esta comisión. ¿Por qué? Porque al principio estaban todos presentes, tanto Juntos por el Cambio como, por ejemplo, el Topo Rodríguez, que es del Interbloque Federal. Él también está en la comisión y estuvo presente en las primeras reuniones, y el oficialismo. El más interesado es el oficialismo en avanzar contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado, sí a la coalición cívica le interesa avanzar en el juicio contra Ricardo Lorenzetti, que esto lo había ya hecho o iniciado Elisa Carrió, ¿no? Ellos están en las reuniones, siempre presentes, y la novedad es que durante esta semana Juntos por el Cambio presentó una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, diciendo que era una falta de respeto lo que estaban haciendo con los invitados, porque hay muchos cruces, y te diría que esto tiene que ver más que nada con quienes representan o forman parte de la vocalía tanto de Rosengrat como de Rosati. Ellos son los que generan más polémica sobre todo. Y después los temas que se están debatiendo en este momento son el 2x1 y la coparticipación, que también se va a tratar. Hasta el momento
te digo que los números no están en el recinto para que esto pueda avanzar porque se necesitan 2/3, Claro. lo veo muy poco factible, pero bueno, continuará el trabajo legislativo al menos en la Comisión de Juicio Político. El PRO está en contra de continuar con esto y la coalición cívica y el radicalismo sigue presente, más allá de que se hablaba de un vaciamiento o de un vacío por parte de Juntos por el Cambio, pero estuvieron presentes. A veces no están al principio, esperan que el oficialismo consiga el quórum, que lo tiene en esta comisión, y después sí van al debate. Son jornadas muy largas, empiezan a la 1 de la tarde y la última duró casi hasta las 9 de la noche, y la verdad que es más de lo mismo que venimos observando quizás en la dinámica de lo que sucede en las sesiones, ¿no? Estos cruces, estas chicanas, Exacto. y bueno, la verdad que viene hasta el momento muy, muy fuerte, y después por otro lado, la interna que se generó del posicionamiento de Juntos por el Cambio, es decir, bueno, yo no te doy quórum Claro, hasta no que te vos trato. Exacto. dejes de lado esta comisión. Pero bueno, hasta el momento está bastante avanzado el tema. Ahora, Caro, estuvo muy completo todo el detalle que nos diste sobre la situación. Y te quiero preguntar, porque vos conocés bien la Cámara de Diputados, ¿cómo crees que si la situación ya está tan compleja, ¿no? Entre oficialismo y oposición, ¿cómo te imaginás que va a influir una campaña electoral que parece venir muy fuerte? Entonces, ¿cómo te imaginás que va a influir la campaña electoral a medida que los candidatos empiecen a salir cada vez más, se definan, los cruces ya sean Sí. más fuertes? ¿Cómo te imaginas que esto va a influir en el funcionamiento y en la relación de las dos fuerzas predominantes en la Cámara? Mira, te diría que tiene que ver primero con los temas que le puedan llegar a interesar al oficialismo o a la oposición en los que quieran avanzar. Sí, Ok. Sergio Massa estaba ejerciendo presión para que se tratan temas que están vinculados a la economía, y esto se veía bastante, que estaba un poco trabado con otros legisladores, por eso no podía sesionar el oficialismo. Pero por otro lado, la oposición logró ahora meter el tema de Rosario. Ayer en la comisión se votó el tema del fortalecimiento de la justicia penal federal para Santa Fe, que esto es un tema que le interesaba mucho a los legisladores de todo el arco político, te diría, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, y lo han logrado también los dos socialistas que representan la provincia de Santa Fe, Claro. y llevaron este tema, lo van a llevar primero, lo llevan a la comisión, que se logró el dictamen, y la próxima semana se va a tratar en el recinto de la Cámara de Diputados. Y después los otros temas que se van a debatir están consensuados y tienen que ver con la economía, con, por ejemplo, las contribuciones para la tecnología, que esto también le interesaba a Sergio Massa. Hay distintos proyectos, pero en cuanto a lo que es la campaña electoral, te digo que va a haber una modificación sí o sí, porque por un lado le planteaban los legisladores, bueno, ellos observan que la sociedad está muy disgustada con el trabajo legislativo. Hay un dato que es importantísimo, que la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación sesionaron menos cantidad de veces el año pasado, que no fue Tenés año razón, electoral, exacto. que durante la pandemia, que ahí sesionaban casi todas las semanas, ¿no? Por también la urgencia de las cuestiones que bueno, obviamente que necesitaban con el tema de la salud, de las cuestiones económicas, pero viene muy parado el trabajo legislativo. Y en un año electoral donde sabemos que baja ese trabajo y que casi todos se ponen en modo campaña, te diría que más avanzado el año, cuando ya estemos cerca del cierre de las candidaturas, quizás ahí podamos observar una menor actividad legislativa. Por el momento, hasta ahora lo que se ve son temas consensuados y esta puja política, tanto de Juntos por el Cambio sobre todo, y del Frente de Todos, que tienen números muy ajustados para poder llegar al Claro. quórum. Y después esto que te mencionaba antes, la diferencia con el Senado de la Nación, que ahí es mucho más complicado que pueda llegar a sesionar, y sobre todo porque ya el oficialismo no cuenta con ese quórum por los 4 legisladores que se fueron, por la aliada, y que se quedó con 31 ahora, y tiene que llegar a 37. Así que lo veo muy difícil que pueda tener una prosperidad, al menos este trabajo legislativo en un año electoral donde sabemos que no es un año más, Claro, porque no es una exacto. elección de medio término. Exacto. Caro, te hago una combinada, porque sé que los manejás el tema
y te aprovecho por eso. Una, Sí. que es, ¿cómo te imaginás el recibimiento de la oposición a Agustín Rossi en su primera visita como jefe de gabinete, sé que vos tenés información, al Congreso, a la Cámara? Va a estar complicado, te digo, va a estar complicado y sobre todo porque, bueno, vos lo decías en tu editorial con respecto a las medidas que viene planteando Sergio Massa, siempre las cuestiones centrales cuando viene un jefe de gabinete al Congreso de la Nación son la economía y la inseguridad. Claro. Y el tema de Rosario se ha metido en la agenda, de hecho estuvo también en Exacto. fue en la comisión, lo recibieron a Aníbal Fernández, que fue bastante cuestionado, y yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. Igual Agustín Rossi tiene una característica, él ya fue diputado nacional muchos años, Exacto. estuvo fue titular del interbloque del Frente para la Victoria en su momento, tiene una muñeca política que maneja bien el discurso y sobre todo no enfrenta directamente. Claro. Quizás ahora vamos a ver cuál va a ser la actitud como en su nueva función de jefe de gabinete, ¿no? Pero Claro. te diría que él va a intentar poder llegar a un equilibrio. Y por parte de la oposición sí van a ir con los tapones de punta, que quizás hay mucha diversidad también, esto hay que decirlo, porque hay legisladores que preguntan con respeto, preguntan Exacto, hay bien, de todo, preguntan claro. conciso, y después tenés los otros que, bueno, por ahí a veces trasciende, ¿no? Exacto. ¿Qué sucede ahí en el recinto? Que surgen insultos o surgen chicanas y sobre todo en el año electoral, que esto va a ser fundamental, quizás hasta con sus propios pares de la provincia de Santa Fe. Habrá que Claro. ver qué consultan. La mayoría va a estar vinculado a temas de economía, a temas de seguridad, salud y educación. Siempre son los 4 pilares fundamentales, pero te digo que va a haber de todo. Va a haber quienes pregunten bien desde el lado de la oposición y por otro lado quienes empiecen a hablar de una cuestión más electoral, de Claro, quizás se mete todo, claro. aumenten el tono de voz por el tema de Rosario, por el tema de la economía y la inflación. Así que vamos a ver de todo un poco. Caro, la última. ¿Cómo te imaginás? Porque vos contaste muy bien por qué el Senado está tan parado. ¿Cómo lo ves hacia futuro, digamos? ¿Cómo lo ves en el transcurrir de este año? ¿Te lo imaginás igual de parado? ¿Te lo imaginás que va a empezar a funcionar un poquito más? Vos que conocés bien los detalles políticos de lo que pasa en el Senado, ¿cómo te imaginás este año? Mira, la situación del Senado es particular, por lo que, bueno, antes mencionaba estos legisladores que rompieron con el Frente de Todos, el oficialismo, Sí. y también la dinámica pasa en el Senado por los gobernadores, que son clave Claro. en este sentido. ¿Por qué? Porque los senadores responden directamente a los gobernadores. Y muchos gobernadores peronistas que ya están pensando en su campaña electoral, en algunos en sus reelecciones. Que además, perdón, y demás. desdoblaron todas las elecciones. Están todas las elecciones Sí. desdobladas. Exactamente, y esa fue la clave, justamente para no quedar pegados a una posible derrota electoral del Exacto. oficialismo. Claro. Entonces, la dinámica allí es distinta porque los números son más complicados todavía para el oficialismo de poder negociar y sobre todo porque Cristina estuvo muy desaparecida, si se quiere, entre comillas, estos últimos meses por su cuestión personal después del atentado contra la vicepresidenta frente a su domicilio. Exacto. Ella se apartó del Senado, estuvo refugiada, estuvo mal, estuvo analizando la situación, ¿no? Porque la verdad que fue terrible que pase una cosa así. Y por otro lado, también lo que se le decía a ella o se le reclama es que tampoco está al frente del Senado, pero es una cuestión más institucional. Entonces, casi siempre ella abre las sesiones y luego se retira. No es que está durante todo el debate legislativo, sino Claro. a veces vuelve para cerrar la sesión, pero más allá de la figura central de la vicepresidenta y titular del Senado de la Nación, creo que va a ser un año muy complicado para el Senado de poder ponerse de acuerdo en los temas, porque allí también juegan un rol fundamental los gobernadores que están ya, te diría, mucho más avanzados en las campañas electorales, porque en muchas provincias las elecciones van a ser antes de las nacionales. Exacto, Así exacto. que allí va a ser muy complicado este año para el Senado. Querida Caro, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político.
No, Tony, gracias a ustedes, un placer y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Bueno, pasó nada menos que por Hora Cero, periodismo político, la periodista acreditada en el Congreso y politóloga Carolina Dávila.